¿Aló? Sí, se oye. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera nada más que rectificar el carácter de Puerto Coquimbo, que es una empresa del Estado. El Estado de Chile tiene, bueno, soy chilena, el Estado de Chile tiene 10 puertos estatales y varios otros que son privados, y el puerto de Coquimbo es un puerto del Estado. Tienes razón. No, en realidad mi objetivo era decir esto en una empresa concreta, claro, teniendo que trabajar. Claro, del sector sí, servicio duro. Sí. ¿Ah? Sí. La pregunta de qué es el liderazgo tiene que ver con lo que Roxana decía sobre el liderazgo. Somos todos líderes porque criamos niños, por ejemplo. Es siempre bueno ser líder. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando del liderazgo? Y yo, para contestarte esta pregunta, te tendría que decir que lo que es el liderazgo es algo que no hay un consenso entre toda la gente que trabaja. Yo me voy a referir al ámbito empresarial, que es el ámbito que conozco más, y no hay un consenso en relación a qué es el liderazgo. Y la razón por la cual hoy día no hay un consenso en relación a qué es el liderazgo es que los gerentes tienen que ser líderes. ¿Y qué significa que los gerentes tengan que ser líderes? Que tienen que tener ciertas conductas y ser vistos de una manera que a lo mejor hace 70 años o 90 años no era necesaria. Entonces, como los gerentes tienen además que ser líderes, algunos dicen que para qué hablar de liderazgo, si basta con hablar de gerencia, y el gerente tiene que tener estas conductas. Y lo que yo digo, discrepando con esa opinión, es que el líder tiene conductas y miradas y objetivos diferentes de lo que tradicionalmente ha sido la gerencia, que tiene que ver con la dirección de la gestión. Y la dirección de la gestión, a mi juicio, tiene que ver con los procesos que están establecidos en la empresa, que se tienen que cumplir de la manera más eficaz y más eficiente posible. Las metas se tienen que cumplir y para eso tenemos recursos. Sobre las personas, en cuanto al concepto de gerencia, se habla poco. Y el liderazgo es exclusivamente un término o un concepto relacionado con las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día, te fijas que es difícil contestar qué es el liderazgo, porque hoy día el gerente tiene que liderar, tiene que ser líder. ¿Qué significa eso? Que el gerente tiene que pensar que la gente con la que trabaja es gente. Son personas que tienen cuerpos, que tienen emociones, que tienen familias, que tienen una mirada que puede no ser la de ellos, y personas que si no están comprometidas con su trabajo, si no le encuentran sentido a su trabajo, no van a dar lo mejor de sí. Y al no dar lo mejor de sí, el objetivo de gerencia tradicional, que es cumplir las metas, ser eficaz, ser efectivo, ser productivo, se va a cumplir en menor medida que si el gerente lidera a las personas con las cuales trabaja, de modo tal de estimularlas, de alinearlas o de que ellas se alineen, de escucharlas en su diversidad también y de aceptar al otro como diverso y no solamente, digamos, mirar como válido lo que sube en la pirámide. Y entonces el líder tiene que hacer cosas que tradicionalmente el gerente ni siquiera sabía que existían o que eran necesarias en la empresa. Cuando yo estudié, hace, no voy a decir cuánto, evaluación de proyectos, y yo calculaba, igual que podía calcular digamos, el valor de la luz o la cantidad de luz que se iba a ocupar en un determinado proceso o cada máquina que se iba a utilizar en el proceso, bueno, yo calculaba lo que se llamaba el recurso humano igual. O sea, se va a producir tanto, cada persona produce tanto, en tantas horas, no sé qué. Así que se necesitan 12,4 personas
para cada proceso. ¿Cuánto será eso? ¿Serán 12? ¿Serán 13? ¿A lo mejor 14? No podemos tratar lo que se llama recurso humano, detesto el término por lo mismo, como si fuera electricidad, agua, fuentes de la naturaleza. Somos de la naturaleza, pero además somos humanos. Y lo humano de los seres humanos es lo que el líder rescata. Bien. Sally, vos, bueno, sos ingeniera, no sé cuál fue tu primer trabajo, pero ¿cómo fue la evolución de tu vida profesional? ¿Por qué llegas vos a esto? ¿Por qué llegas a hablar de liderazgo? Cuando yo egresé, ese término no se usaba. Se usaba en la política. Habían líderes estudiantiles, habían líderes políticos, pero no se usaba el término de liderazgo en la gestión. Entonces yo lo que quería era, cuando me recibí, yo fui ingeniero civil químico y quería trabajar en proyectos que tuvieran un alto beneficio social, y entonces tuve la oportunidad de, como ingeniero químico, trabajar en el Instituto de Investigación que trabajaba en el tema de la nutrición. Y entonces participé en la confección, en la formulación de un alimento con proteína sintética, pero también orgánica, también animal, y que se comercializó después en el país y se distribuyó ampliamente, en fin, en algún momento, digamos, de nuestra historia. La gente de mi edad conoce el producto y la gente un poquito menor también, pero ya después desapareció del mercado porque era un producto de consumo masivo, era un producto que se distribuía gratuitamente y entonces no era valorado, digamos, socialmente ese producto. Pero entonces yo no tenía para nada el concepto, pero tenía el orgullo de haber sido como pionera. Yo he tenido esa suerte que me ha tocado, como siempre, ser bastante pionera y como de las más jóvenes en lo que se hace, hasta que de repente descubrí que soy de las más viejas en lo que se hace. ¿Y qué es lo que pasó entre medio? No te lo puedo decir. Se pasó volando. No siento que no fue gradual. En todo caso, como que siento eso, como que el ser pionera es un elemento de mi vida. Pionera en este caso en producir un sustituto lácteo que es mucho más barato, que es tanto más nutritivo que la leche. Entonces yo tenía ese orgullo. Y ese orgullo a lo mejor produjo ese germen en mí de decir, yo quiero seguir haciendo este tipo de cosas. No pude seguir trabajando en nutrición por razones de un violento cambio de gobierno que hubo en esa época en mi país. Y entonces, posteriormente ya me fui a otras cosas, a la consultoría en general. Pero ahí el germen está en participar de algo que me hiciera sentir orgullosa. Y eso lo puede ser una madre, un padre también, en el participar activamente en el diseño y la crianza y la conducción del desarrollo de sus hijos. Y cuando ve el resultado de la vida en sus hijos, sentirse orgullosa, la mamá o el papá, y decir, yo he participado en esto. Yo diría, el papá o la mamá fue un líder. Y yo estaba en un equipo que lideró un proceso de beneficio social cuando estaba trabajando en esa tarea. En estas ideas o en estas campañas o estas intenciones de liderazgo o de tratar de difundir el liderazgo, ¿también te has encontrado te has chocado contra la pared, digamos? O sea, esa es la historia de mi vida. Y cualquiera persona que tenga, incluso las jóvenes. Yo hace unos 2 meses atrás tuve la oportunidad de conversar con personas que llamémoslas sub-40. Habían personas de entre 20 y tanto y 40 en el auditorio. Y yo conté la experiencia de mi vida cuando estudié ingeniería, por ejemplo, no habían baños para mujeres en mi escuela, y cómo fue mi vida laboral, en que cuando yo me expresaba con una pasión que tenía antes y sigo teniendo, era calificada de conflictiva.
Y cuando mis compañeros expresaban una idea, eran geniales, eran creativos, eran apasionados. Y de hecho, en algún momento, un jefe que yo tenía dijo que era amigo y compañero mío, y que yo creo que hoy día no se acuerda, porque estos fenómenos son inconscientes. Seguimos amigos ahora. Pero estoy segura, yo no le menciono el tema, estoy segura que jamás me aceptaría que fue donde su jefe, o sea, donde el jefe de mi jefe, a decirle es ella o yo. Posteriormente, yo no entendí lo que pasaba, pero posteriormente entendí que él pensaba que yo podía querer usurparle su puesto. Y en esa época, eran los 80, lo último que se me hubiera ocurrido es que yo hubiera podido tener un cargo que hubiera podido tener la palabra gerencia adosada o subgerencia, aunque yo era una jefa de proyecto informático y ahí había llegado mi carrera y por lo tanto yo buscaba el sentido de los proyectos que yo proponía, no los cargos. Eso es un ejemplo, pero, sí, pero toda la vida fue así. Tiene que ver con una cuestión de género, por lo que me decís. Muchísimo. Tiene muchísimo que ver con la cosa de género y yo creo que un tema central hoy día del liderazgo que tenemos que construir es un liderazgo que integre las fortalezas femeninas y fortalezas masculinas. Mira, en los años 90 se empezó a decir, se empezó a hablar de, o los años 80 ya, pero en los textos, se empezó a hablar de lo importante que era construir equipos de trabajo en las empresas y liderar equipos de trabajo. ¿Y qué es lo que es un equipo de trabajo? Un equipo de trabajo es un conjunto de personas, todas valiosas, todas igualmente valiosas, que se distribuyen el trabajo en función de lo que pueden hacer, como las mamás que hoy día le toca el lunes ir a buscar a los niños al colegio, el martes va a hacer, no sé, a su trabajo, el miércoles hace su trabajo en la casa porque no sé qué le pasa, etcétera, etcétera. Y entonces tiene una red de personas que colaboran entre ellas, todas igualmente valiosas. A lo mejor la que tiene la idea lidera el equipo para que las familias vivan una buena vida. Y eso en Europa, donde no hay nanas, eso es natural, que así se distribuya y generalmente se distribuye entre las mamás, pero afortunadamente los papás también están practicándolo. De ahí salió la idea, de trabajar en equipo, en que el trabajo en equipo produce sinergia, y no siempre hay que trabajar en equipo, porque si tengo algo urgente, alguien que sabe tiene que resolver lo que hay que resolver. Pero, ¿y es verdad que hay un tipo de liderazgo femenino y un tipo de liderazgo masculino que son diferentes? ¿Lideramos de forma diferente? Bueno, yo postulo que no tengo claro, no puedo decir que por tal o cual razón, pero yo postulo que hombres y mujeres miramos la vida de una manera no igual. Que hombres y mujeres experimentamos los sucesos de nuestra vida, también los sucesos de nuestra vida laboral, en forma no igual. Y te voy a dar un ejemplo que es bastante reciente. El año pasado me invitaron a ser jurado de una de esas maratones que se hacen para crear en 36 horas un proyecto empresa, con un motivo. Los equipos que hacían los proyectos podían ser hombres o mujeres, pero los proyectos tenían que tener el objetivo de satisfacer alguna necesidad de mujeres. ¿Okay? Habían más o menos 9 proyectos o 10 proyectos en concurso. Éramos todas mujeres las jurados, seguramente nos eligieron mujeres porque el tema era de mujeres, pero habían hombres que eran miembros de los equipos y que también eran sponsors y qué sé yo de toda esta actividad. Ellos no estuvieron cuando nosotros deliberamos y fue instantáneo y unánime el primer puesto. Instantáneo y unánime el primer puesto. Tal proyecto. Y lo contamos después cuando salieron. No hubo ningún hombre que estuviera de acuerdo con nosotros. Ninguno. Cero.
0 hombres estuvieron de acuerdo con nuestra unanimidad respecto de cuál debía ser ese proyecto. Entonces yo pregunto, cuando hay una empresa de cosméticos y no hay absolutamente ningún miembro del directorio que sea mujer, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo lo hacen? O sea, preguntan, ¿qué queremos nosotros los maridos? ¿De cómo se pinten nuestras mujeres? No lo sé, no lo entiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, sí hay fortalezas femeninas, podría decir otras, y son controvertidas. Si partamos de la base de que el liderazgo mismo no es un término que esté universalmente aceptado como término, como algo a desarrollar, ¿no? Pero lo que yo creo es que siendo la mirada femenina, por las razones que sean, no iguales a las miradas del hombre, el incorporar la diversidad de mirada de la mitad del mundo va a hacer que el mundo gane, bueno, en bienestar, en satisfacer realmente las necesidades, en generar más valor económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que incorporar lo femenino. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a las mujeres que hemos tenido roles de liderazgo? De dirección. Yo no puedo decir que yo he sido líder si es que no me lo dicen. El liderazgo es una conducta que observan los otros. Entonces yo no puedo decir que yo soy líder, pero yo he tenido cargos, puestos de dirección, que a lo mejor exigían liderazgo. ¿Qué hice yo? Y que hacemos todavía la mayor parte de las mujeres, copiamos las conductas de los hombres, y yo creo que es para que nos entiendan, para que nos acepten y para poder mantenernos en esos puestos de liderazgo. Y yo digo, si en vez de hacer eso, valorásemos lo femenino, tanto como valoramos lo masculino, y eso es para hombres y mujeres, entonces todos estaríamos dispuestos a compartir. Y yo mientras hablo y me escucho lo que hablo, escucho tan obvio lo que estoy diciendo. Pero en este caso yo creo el inconsciente individual y colectivo de hombres y mujeres es muy fuerte. Y por lo tanto el tema hay que conversarlo a mi juicio y hay que instalarlo. Y por eso que, bueno, en estos últimos años de vida útil he declarado como mi visión en función de, bueno, de lo que yo sé hacer y de la experiencia que yo tengo y de los errores que he cometido en el pasado y que me gustaría redimir, buscar esa integración en el tema del liderazgo, que no es lo único que hay que hacer, pero es fundamental. Precisamente en esto, para no irnos del tema, me dijeron que estás con una experiencia interesante en esto del liderazgo femenino y masculino en un caso concreto, que es lo del puerto de Coquimbo en Chile. Contame, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué decís que es un caso especial? Yo digo que es un caso especial porque es una empresa tradicionalmente donde trabajan hombres. Y en esta empresa, cuando yo no llegué hace mucho, yo llegué hace poco más de un año como presidenta del directorio de esa empresa, y no había presidente, no había gerente, no habían datos porque un tsunami se había llevado todo lo que había y no estaba digitalizado, no había nada. Y por headhunting se eligió a una persona que estaba ya en la empresa, estaba trabajando como ingeniero, un ingeniero joven, muy brillante a mi juicio y muy humilde y con muchas ganas de aprender, de saber, de conocer. Y a mí, que soy esta señora que los directores empezaron a escuchar mi lenguaje y a lo más lo encontraron simpático y divertido, digamos. No es algo a lo que ellos estuvieran habituados. Por ejemplo, yo viajo, ¿no? Viajo a las reuniones de directorio. Yo soy la única persona de toda la empresa que no vive en Coquimbo, sino que vive en Santiago. Y yo viajo y la verdad es que lo paso fantástico. Trabajamos montones, trabajamos sin parar durante 8 horas, sin parar en las reuniones de directorio, pero se logra tanto y se hace tanto que yo siempre termino diciendo, ay, que estuvo tan entretenido, que lo pasé tan bien. Y entonces una vez uno de los directores, antes que yo lo dijera, me dice, oye, Sally, ¿cómo lo pasaste hoy día? Ahora, ese tipo de relaciones en los directorios, en ese directorio no se daban,
era una mujer la que había, pero era muy masculina en su manera de relacionarse. Entonces, en esta empresa, el 60% del personal, yo me excluyo del personal, es mujer. Ahora, que el 60% del personal sea mujer no significa que todo el mundo tenga un liderazgo femenino, pero ya que haya esa cantidad enorme de mujeres, presenta por lo menos una puesta de temas en las conversaciones informales que cambian completamente la dinámica de la empresa. Y si uno va a esa empresa, por ejemplo, nosotros contratamos personas en práctica de universidades de la zona. No se quieren ir. Cuando terminan sus prácticas no se quieren ir, porque lo han pasado tan bien que no se quieren ir. O sea, a las mujeres les importa a veces cosas que no son idénticas a las que les importan a los hombres, y no tendrían por qué no importarle a los hombres. Y las mujeres tienen que aprender, bueno, que las finanzas son importantes, que los resultados son imprescindibles, que el bottom line tiene que cumplirse, que los plazos se cumplen, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero eso lo venimos aprendiendo siempre, porque nosotros hemos crecido en el modelo masculino, ¿te fijas? Entonces, hombres y mujeres tenemos que aprender a mezclar, a integrar las fortalezas de lo masculino y lo femenino. Sally, ¿cómo está el liderazgo hoy? Y hace varios años que se viene hablando del nuevo liderazgo y que hay muchos cambios. ¿Eso está realmente en las empresas? No es mi experiencia. Mi experiencia es que muchas empresas, sobre todo grandes, y en nuestros países transnacionales que están ubicadas acá, traen desde fuera, con una cultura que no es necesariamente la nuestra, lo que podría llamarse nuevo liderazgo, y que los gerentes, por lo menos los chilenos, en las empresas tradicionales, las empresas mineras, las empresas forestales, no están dispuestos a asumir. Entonces, lo que nosotros necesitamos es algo diferente. Por otra parte, se ve mucho en las empresas que lo que predomina es lo que si tú hablas de liderazgo nuevo, yo hablaría el liderazgo viejo, vale decir, no un liderazgo, sino que una jefatura, los ingenieros que piensan, el dueño de la empresa o el gerente general, y luego un conjunto de capataces y capataces de capataces que se llaman gerentes, pero no gerencian mucho, sino que ven de que la gente cumpla lo que alguien estableció que debían hacer. La gente participa bastante poco hoy aún en definir su propio trabajo. La gente tiene poca oportunidad todavía hoy de plantear hacia arriba en la jerarquía su propia experiencia, y por lo tanto a veces tiene que hacer cosas de una manera que si él las hubiera, si se hicieran como él las dice, se harían mucho mejor. ¿Se puede aprender a ser líder o hay buena parte del condimento en esto que es algo que a uno le viene? Que hay gente que es líder por naturaleza y que desde que tiene esta edad es líder. Y si no fue así, ¿estás entregado? Yo tengo la opinión de que definitivamente no. Porque, o sea, hay gente que es súper dotada para las matemáticas, hay gente que le cuesta un poco, pero todos pueden estudiar matemáticas. Entonces, el liderazgo no es como no sé, no llega a una destreza como puede ser la destreza física de una bailarina estrella principal, que desarrolla al extremo su capacidad física en el baile. A mi juicio no es así. A mi juicio el liderazgo son conductas que otros observan y las conductas son aprendibles. Lo que necesitas tú para poder aprenderlas es que te hagan sentido. Entonces el líder que va a enseñar esas conductas, bueno, tiene que arreglárselas para escuchar a la persona que va a aprender, para poder saber por dónde entrarle, para que le haga sentido lo que le va a enseñar o lo que le va a mostrar. No se enseña por libro, se enseña por experiencia, por práctica. Las conductas son acciones y hay que actuar. Bueno, las conversaciones para mí también son acciones. Entonces se aprende
haciendo, conversando, relacionándose. Sí, se puede aprender. ¿Y cómo tiene que hacer una empresa, digamos, para tratar de modernizarse, readaptarse a un modelo de liderazgo diferente? Es algo que necesariamente tiene que venir como un planteo de la alta dirección de la empresa y correr hacia abajo. ¿Cuánto depende del lugar que van a ocupar la mayoría de ellos, digamos, que es la gestión de los recursos humanos? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que el liderazgo está sumamente relacionado a la autoridad o capacidad de tomar decisiones. Y los que toman las decisiones más estratégicas y más importantes en una empresa son, llamemos, el directorio o el conjunto del presidente del directorio con los directores y el gerente general, y luego, no tanto, las gerencias intermedias. Entonces, ¿qué pasa? Si no están comprometidos, por ejemplo, yo veo en las empresas que los tomadores de decisiones, bueno, ven que hay una moda y que recursos humanos tiene la obligación de hacer desarrollo, bueno, que recursos humanos se encarguen. Y si yo soy un tomador de decisiones que digo que recursos humanos se encargue y no me comprometo, pero hasta el corazón, hasta lo más íntimo de mi corazón, si yo no me creo el cuento, no va a resultar ningún programa de desarrollo de personas, no va a resultar ningún programa de desarrollo de talentos, porque el que toma las decisiones no va a considerar la importancia que para él no tiene el desarrollo de esas personas, y por lo tanto, si de repente se necesita algo urgente y la gente se está entrenando o tiene un viaje en carpeta o qué sé yo, no le va a parecer más importante esa urgencia, porque no se cree el cuento. Entonces yo sí creo, Roxana, que es absolutamente indispensable, y la gente que está en recursos humanos acá, no sé qué es lo que opina, pero yo pienso que es absolutamente imprescindible, y uno de los factores que yo creo que es súper interesante en la empresa que me toca a mí dirigir estratégicamente. Una de las cosas más interesantes es que cosas como la comunicación, la identidad de la empresa hacia el resto de Coquimbo, porque nosotros operamos con un concesionario que opera la carga y la gente cree que la empresa es el concesionario. ¿Te das cuenta? Entonces ¿qué pasa? Que no solo yo estoy comprometida, sino que yo pongo los temas. Y tuvieras la actitud que empezaron teniendo mis colegas del directorio y la actitud que tienen ahora. Ahora tienen una actitud de yo quiero aprender esto, porque esto es importante. Pero al principio era, mira, velo tú. ¿Te has fijado en este gesto? Velo tú sabes de eso, yo no sé de eso. No sé de eso y no me interesa eso. Y al cabo de 6 meses, más o menos, ya no pasa. Y entonces, en mi empresa estamos todos alineados en torno a una mezcla de valores y de comportamientos que son propios de lo masculino y propios de lo femenino, y todos felices con eso, hombres y mujeres. Y no porque se haya decretado, sino que porque se ha dado, se ha insinuado, se han propuesto cosas que implican ese tipo de comportamiento, y la gente ve que es entretenido, que se pasa bien, que sirve, que permite generar identidad, que permite generar cariño de parte de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me dijeron que te tengo que hacer la última pregunta, pero como soy periodista voy a hacer una trampita y te voy a hacer 2 en una. ¿Tenés un modelo de liderazgo, o sea, algún líder que vos admires especialmente por su modelo de liderazgo, puede ser persona o empresa? Y por otro lado, antes de irte, un par de consejitos, ya que el liderazgo es algo que se desarrolla, que se trabaja, que cada uno individualmente puede trabajarlo, tíranos algunos tips a nosotros. No sé, en
en la cosa empresarial misma, no estoy muy segura, porque estamos en una transición, entonces no tengo a alguien, no tengo un líder de la empresa a la que estoy siguiendo. La persona que más se acerca, a lo mejor, es la Sheryl Sandberg de Facebook. La Sheryl Sandberg de Facebook, que es la gerente de operaciones de Facebook y que creó el tema Lean-In y que está muy preocupada del tema de la participación poderosa de las mujeres, pero también está muy tomada por el tema de no vayan a creer que yo soy feminista, no vayan a creer que yo estoy trabajando por el tema de las mujeres, no es eso, no es eso. Entonces eso, a mi juicio, limita un poco el poder de influencia que ella pudiese tener como líder. Bueno, tips, el primer tip es acordarnos, como decía, que yo no puedo decir que yo necesito 2,7 personas para trabajar una máquina. Yo, por lo menos, enteros. Esas personas tienen corazones, tienen cuerpos, tienen familias, tienen un origen social, tienen esperanzas, tienen ganas, tienen rabias, tienen todas esas cosas. Y yo, si yo me pongo en tanto dueño, yo quiero conversar, yo necesito conversar con ellas y humildemente escucharlas a ellas, porque ellas son tan importantes como yo, cada una de ellas. Valorar al otro, valorar lo femenino, valorar lo diferente, es algo que no sabemos hacer y es algo que lo que tú llamarías el nuevo liderazgo requiere. ¿Te fijas que es más que un tema de género? Es un tema de cómo miramos la vida, de desjerarquizar tal vez la vida, de darnos el valor que tenemos los seres humanos de pensarnos naciendo. ¿Qué diferencia tiene un niño que nace de otro cuando está naciendo? Pensarnos así. Pero luego ya esa persona creció y tiene una experiencia. Yo te digo, cualquier cosa que tenga que ver con aseo, yo necesito que alguien me lidere. Yo no he concentrado mis energías en eso. Entonces yo no le voy a estar diciendo a alguien que sabe hacerlo cómo lo haga. ¿Te das cuenta? Entonces eso, que somos personas, que las conductas de liderazgo no son iguales a las conductas de la gerencia. La gerencia tiene que ver, ya digo, con los procesos, con los números, con la eficiencia, con la productividad. El liderazgo tiene que ver con lograr el máximo de mí y de las personas que están conmigo. Otra cosa de la que no hemos hablado y que me parece fundamental en una empresa es desde el primer día, un líder tiene la obligación de generar liderazgos. Yo no puedo ser el líder de una empresa. Yo soy un líder que me importa que otros lideren. ¿Para qué? Si yo soy el dueño, para materializar mi visión en la misión que nos propusimos, para vivir los valores que declaramos. Pero necesito líderes, en todos los estamentos necesito líderes. Entonces posiblemente esta cosa de la jerarquía que miramos para acá, que tiene todo que ver con el ingeniero y los capataces de capataces, ya no va a ser así, va a ser de otra manera. Vamos a ser más autónomos, como algunos dicen, vamos a ser grandes pero también chicos al mismo tiempo, porque vamos a tener nuestros equipos y a cada uno le va a tocar liderar donde le toque liderar. Perfecto. Muchas gracias, Sally, muchas gracias, Roxana. Fuerte el aplauso para ellas.